Dentro de la parte del síndrome de dificultad respiratoria, que es el síndrome de aspiración meconial. La última vez que estábamos conversando, estábamos hablando de los síndromes de dificultad respiratoria, dentro de los cuales estaba enfermedad de membrana hialina, neumonía, taquimia transitoria del recién nacido, síndromes de fuga de aire como neumotórax, ¿no? Todos ellos causan signos de dificultad respiratoria, ¿no? Un síndrome de dificultad respiratoria. Y otro importante que va a venir también en su examen es el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Entonces, el síndrome de aspiración meconial se refiere a la aspiración de meconio, se define como la presencia de meconio debajo de las cuerdas vocales. Entonces, tenemos que tener un antecedente de que nuestra gestante, al romper bolsas, encontremos que el líquido amniótico es color verde, ¿no? Color meconial. Y generalmente tiene que ser un líquido meconial espeso o lo que le denominamos puré de arvejas. Cuando es así el líquido o te lo refiere así el ginecólogo, tienes que pensar que tu recién nacido va a tener dificultad respiratoria probablemente y este síndrome se va a llamar síndrome de aspiración meconial. Meconio debajo de las cuerdas vocales. Lo que les decía, antecedente de líquido meconial con síntomas que no pueden ser explicados de otra forma, ¿no? Más o menos se encuentra presente en 12 a 16% de todos los partos, el meconio intraútero. Es la frecuencia bien alta, pero esto se refiere a que el líquido meconial, no necesariamente el puré de arvejas, sino un líquido meconial fluido, ¿no? Y este líquido meconial fluido, o solo apenas que tiña el líquido amniótico, no va a causar este síndrome. Ocurre generalmente en 20% de los pacientes nacidos a término y hasta el 35% de los pacientes que se prolongan después de las 42 semanas. Entonces, pacientes que ya estamos entrando a las 42 semanas, ya va a ser post-término, es mucho más el riesgo de que nazcan con líquido amniótico meconial, y si es que este es espeso, puede hacernos un síndrome de aspiración meconial. Entonces, mientras más era gestacional, más riesgo de síndrome de aspiración meconial. Tiene que haber antecedente de líquido amniótico meconial. Diferencia con la enfermedad de membrana hialina, que mientras más prematuro es nuestro paciente, más riesgo de enfermedad de membrana hialina. La incidencia de síndrome de aspiración meconial, 2% de los recién nacidos con antecedente de líquido amniótico meconial. Lo que les decía, ¿no? Una cosa es meconio o líquido meconial, y otra cosa ya que el meconio sea espeso, puré de arvejas, y que cause un síndrome de aspiración meconial. Entonces, de todos los nacidos con líquido amniótico meconial, o sea, verdoso, solo el 2% hace el síndrome de aspiración meconial. ¿Quiénes? Los que tienen pues, un líquido meconial muy espeso, ¿no? Bueno, porcentajes nuevamente, factores de riesgo, más de 34 semanas, entonces bebés menos de 34 semanas va a ser poco probable que tengan líquido amniótico meconial, porque recién se está empezando a producir. Posttérmino es más frecuente, hemos dicho más de 42 semanas con más frecuencia. Asfixia perinatal, es importante el tema de la asfixia porque si es un bebé, un feto, perdón, que está expuesto a un estrés, entonces este va a generar como respuesta meconio intraútero y va a teñir de meconio el líquido amniótico. Entonces hay más riesgo en pacientes con asfixia perinatal que presenten líquido amniótico meconial y por lo tanto síndrome de aspiración. RCI también, porque son bebés que están expuestos a una hipoxia crónica. En algún momento esta hipoxia crónica puede desencadenar más estrés en el recién nacido y eliminar meconio, y por lo tanto también puede tener riesgo de aspiración. Enfermedad hipertensiva del embarazo también. Ya sabemos que la enfermedad hipertensiva del embarazo hace que haya en el recién nacido hipoxia crónica, y eso es lo mismo que RCI, y por lo mismo me genera estrés fetal. Igual, diabetes mellitus materna, vamos a ver un poquito ahorita, o ya han tratado también el tema de hipoglicemia y hiperglicemia, creo. Entonces, ahorita vamos a ver igual, el tema de diabetes mellitus también causa un estrés en el recién nacido, puede tener más riesgo de eliminar meconio y tener síndrome de aspiración meconial. Luego, la composición del meconio está compuesto por pelo, células escamadas de la piel, intestino, vermis caseoso, entonces es un compuesto, secreciones intestinales, pigmentos biliares, mucina gastrointestinal, hay lípidos, proteínas, etc. Y es una sustancia espesa, verde, negra, indolora y estéril, ¿no? Normalmente, hace años, apenas había líquido amniótico meconial, uno lo relacionaba a sepsis y estos pacientes recibían antibióticos apenas nacían, ¿no? Sin embargo, se ha visto porque es estéril el líquido, no necesariamente un recién nacido con líquido meconial tiene que recibir tratamiento antibiótico, ¿no? Es un paciente asintomático, sin síntomas, que no tiene dificultad respiratoria, entonces probablemente no esté infectado, ¿no? Entonces no es causa de infección que me nazca con líquido amniótico meconial. La fisiopatología, lo que les decía, tiene que haber un sufrimiento fetal, va a haber pasaje del meconio del intestino hacia el líquido amniótico, lo va a teñir, va a haber una aspiración, dijimos, del líquido amniótico que ya está teñido de meconio,
inclusive intraútero ya hay gasping intrauterino, hay respiraciones intrauterinas, ya el líquido amniótico intraútero puede estar entrando a vías respiratorias inferiores, debajo de las cuerdas vocales, y también existe la aspiración postparto, ¿no? Otra diferencia también, lo que sucedía hace 20 años y lo que sucede ahora, es que recién nacidos con líquido amniótico meconial espeso, apenas salía la cabeza del bebé, lo que hacían es de inmediato hacer aspiración de la bucofaringe, inclusive lo que estaba indicado era intubación traqueal y aspiración de todo este meconio, con el fin de que este meconio no ingresara más a vía aérea inferior. Pero sin embargo se han hecho los estudios y se ha visto que la mayor parte de este meconio que ya ingresó a vía aérea inferior no sucede posparto, sino un gran porcentaje ya intrauterino. Y lo que sucedía es que demorábamos más en estar aspirando boca y en estar intentando, porque también no todos somos expertos en colocar un tubo endotraqueal y aspirar, había mucha demora y entonces nuestro recién nacido demoraba en iniciar su respiración. Entonces tenía calificaciones de Apgar más bajos, ¿no? Entonces tenía más riesgo de una asfixia neonatal. Entonces llevan a hacer también reanimación neonatal, ¿no? La reanimación neonatal te dice que el paciente con líquido amniótico puré de arvejas, cuando nazca, lo que tenemos que priorizar es la ventilación, ¿no? Si nace deprimido el bebé, tenemos que darle, obviamente esa es una aspiración rapidísima de lo que es secreciones en bucofaringe y se le aplica ventilación a presión positiva, ¿no? Líquido, la bolsa amniótica con líquido meconial. Lo que ocasiona la aspiración de meconio es obstrucción de la vía aérea, ¿no? Obviamente es un material espeso, activación de citoquinas inflamatorias y también inactivación del surfactante, ¿no? Entonces puede simularnos también como una enfermedad de membrana hialina, pero sin embargo lo que ocurre en el síndrome de aspiración meconial es inactivación, ¿no? No es que no haya surfactante, sino que lo inactiva. Entonces parte del tratamiento que normalmente en la enfermedad de membrana hialina nosotros administramos surfactante, en casos severos de síndrome de aspiración meconial por esta inactivación del surfactante es que utilizamos también surfactante exógeno en estos pacientes. Listo, lo que sucede, hay una obstrucción completa y parcial. Es importante que sepan que hay una obstrucción de vía aérea inferior completa y parcial. Cuando hay una completa, no entra nada de aire hacia los alvéolos y por lo tanto va a haber una atelectasia, ¿no? La atelectasia es el colapso alveolar, ¿no? Entonces en la radiografía nosotros vamos a ver como parches que son radiopacidades, ¿no? Grandes generalmente. Y cuando hay obstrucción parcial, lo que sucede es que es un efecto de válvula. Entra aire y no sale aire. Entonces va a haber atrapamiento de aéreo, ¿no? Entonces vamos a observar que son pulmones más hiperinsuflados, horizontalización de arcos costales, aplanamiento de diafragma. Y en la radiografía vamos a encontrar, bueno, lo que les estoy diciendo y aparte radiolucidez. Entonces, normalmente en la radiografía de un paciente con síndrome de aspiración meconial encontramos signología de parches, que son las radiopacidades, con otras zonas de hiperlucencia o radiolucencia, ¿no? Y cuando hay obstrucción de la vía aérea proximal, cuando se hizo una obstrucción de la vía aérea proximal, pues hablamos acá de la vía aérea distal proximal, puede haber atrapamiento de aire más intenso y esto puede ocasionar síndromes de fuga de aire, ¿no? El síndrome de fuga de aire ya sabemos como el neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, estos de acá. Listo, entonces es una obstrucción parcial, lo que les decía, entra aire y va a ser más dificultosa la salida de aire, ¿no? Eso es un fenómeno de válvula, lo que ocasiona atrapamiento aéreo. Complicaciones, puede haber hipertensión pulmonar, como hay un estado de hipoxia, va a haber vasoconstricción. Siempre acuérdense que si hay hipoxia y una disminución de la presión arterial de oxígeno, como respuesta en el recién nacido vamos a encontrar una vasoconstricción local. Entonces, muy aparte de que hay obstrucción por el meconio, también no va a haber buen flujo sanguíneo. Entonces ya no solamente es un paciente hipoventilado, sino hipoperfundido. Entonces se altera la relación ventilación-perfusión. Clínica, como todos los síndromes de dificultad respiratoria, cianosis, taquipnea, retracciones, ya saben su test de Silverman para calificar el síndrome de dificultad respiratoria. Acá lo adicional puede haber abombamiento de tórax. Hablábamos del neumotórax en sí, en el cual podía haber asimetría, ¿no? Un tórax está más abombado que otro, abolido el murmullo vesicular. En el síndrome de aspiración meconial inicialmente es un abombamiento de ambos campos pulmonares. ¿Y por qué el abombamiento? Porque dijimos que el fenómeno de válvula va a hacer que se vaya reteniendo más aire dentro de los pulmones, hay un fenómeno de hiperinsuflación pulmonar. Se escuchan también estertores húmedos y la necesidad creciente de oxígeno en casos severos, ¿no? Que hemos dicho que inclusive a veces necesitamos surfactante porque hay una inactivación de este.
Clasificación ya es de acuerdo al grado de hipoxemia, del CO2, PO2, ya vamos a ver en otra oportunidad esto. Exámenes auxiliares, los clásicos, un hemograma, gases sanguíneos, glucosa, calcio. Podemos pedir enzimas cardíacas y cerebrales en caso del paciente haya sido hipoxiado o asfixiado. Hemocultivo, si estamos sospechando que puede haber una infección, dijimos que el líquido amniotinal es estéril, no necesariamente está infectado, pero sí puede actuar como un caldo de cultivo porque las bacterias más fácilmente pueden impregnarse y causar una neumonía. No de inicio, pero sí pudiera causar después. Listo, el diagnóstico tiene que haber ese antecedente de líquido amniótico meconial, la necesidad a veces de reanimación porque nacen hipoxélitos, la dificultad respiratoria progresiva y radiológicamente, y hemos dicho lo que vamos a observar, ¿no? Es un pulmón todo heterogéneo con radiopacidades gruesas como parches y zonas también de hiperlucidez o radiolucencia. Entonces son zonas en parches y zonas radiolúcidas. Hay horizontalización de arcos costales, hay más espacios intercostales porque hemos dicho que fenómeno de válvula hace que haya un atrapamiento aéreo, inclusive a veces el corazón se ve más pequeño, puede haber neumotórax secundariamente y hipertensión pulmonar. Entonces, dos cosas que se acuerdan del síndrome de aspiración meconial como complicación, neumotórax y hipertensión pulmonar. Neumotórax y hipertensión pulmonar. Listo. Y finalmente, el tema que nos estaba quedando pendiente para ahora es también sobre recién nacidos de madres con patología no infecciosa. Listo. Entonces, patologías no infecciosas podemos encontrar gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo. Enfermedad hipertensiva del embarazo. Diabetes mellitus y hemorragias. Esas tres principales. Madres que tengan diabetes, que tengan hipertensión, enfermedad hipertensiva y hemorragias generalmente del tercer trimestre. Listo, en esta vamos a ver el trastorno hipertensivo del embarazo. Tenemos que clasificarlo como trastorno hipertensivo preexistente. Es una gestante que ya tuvo hipertensión y está gestando, obviamente va a seguir con hipertensión. Y pacientes que no tenían, gestantes que no tenían presión alta, hipertensión, pero la gestación induce este estado de hipertensivo. Y lo calificamos en preeclampsia leve, moderada y severa, ¿no? Y finalmente, cuando esto avanza, una eclampsia y posteriormente un síndrome de HELP, ¿no? Síndrome de HELP. Más o menos la frecuencia de la preeclampsia es 25, esta preeclampsia ocasiona más o menos el 25% de muertes maternas, es muy importante. Ya, por ejemplo, en Chile, nuestro vecino, es el mayor causante de muerte materna la enfermedad hipertensiva del embarazo. En el Perú más o menos 4 a 11%. Son la segunda causa de muerte en general en el Perú, pero a nivel de salud es la primera causa de muerte la enfermedad hipertensiva materna, ¿no? Muerte en la gestante. Se relaciona más o menos al 17-25% de muertes perinatales y es la primera causa de RCIO. Entonces, siempre acuérdense de relacionar enfermedad hipertensiva del embarazo con RCIO. Son pacientes que tienen un grado de una hipoxia crónica y por lo tanto no van a crecer bien, ¿no? Entonces, son pacientes que van a nacer con restricción del crecimiento intrauterino, RCIO. Otro hospital grande, el instituto que tenemos materno-perinatal acá en el Perú, en Lima, es la primera causa de muerte materna y representa el 51% de morbilidad materna también, ¿no? Más de la mitad inclusive. La definición se refiere a que encontremos en la gestante una presión arterial sistólica más de 140 y o diastólica más de 90 milímetros de mercurio. Entonces eso acuérdense, para diagnosticar tenemos que encontrar presión más de 140 sistólica y más de 90 diastólica, tomada por lo menos en 2 oportunidades, tienen que ser dos tomas de la presión con un intervalo mínimo de 4 horas. Pero en casos de que la presión diastólica, que dijimos que tiene que ser más de 90, ya supere los 110, no necesitamos otra toma para confirmar el diagnóstico. Entonces, definición de hipertensión del embarazo. Preeclampsia severa, ¿no? Estado preeclámptico leve es solamente con el diagnóstico de presión alta, y una preeclampsia severa se relaciona a presiones sistólicas ya mayores a 160 y diastólicas más de 110. Y tiene que tener también evidencia de daño órgano blanco, con o sin proteinuria. Entonces acá la diferencia nos va a ser la presión principalmente, ¿no? La otra es presión un poco menos.
más de 140, 90, y en esta es 160, 110, 20 más, ¿no? Entonces, para que nos acordemos, preeclampsia severa. Y si la paciente tenía hipertensión crónica, o sea, ya venía presentando hipertensión, se considera hipertensión gestacional, o sea, agregada a la hipertensión crónica que tenía, cuando se eleva 15 milímetros de mercurio la presión diastólica, o 30 la sistólica. Factores de riesgo para enfermedad hipertensiva del embarazo: que sea su primer embarazo, una edad menor de 18 años o mayor de 40 años, un intervalo intergenésico mayor a 10, IMC más de 35, embarazo múltiple, antecedente familiar también de hipertensión. Alto riesgo, ya consideramos trastorno que tuvo trastorno hipertensivo anterior, que tenga ya enfermedad renal crónica, alguna enfermedad autoinmune, diabetes como asociado, hipertensión crónica, ¿no? Lo mismo de trastorno hipertensivo anterior. Trastorno hipertensivo anterior significa el anterior embarazo. Hipertensión crónica que tiene sin estar gestando hipertensión. Entonces, pacientes de alto riesgo, en ginecología siempre hablan de pacientes de alto riesgo, se considera cuando tiene dos criterios moderados o uno de alto riesgo, obviamente. La repercusión en el recién nacido, hay repercusión en el feto y en el recién nacido. Generalmente de 100 niños, 90 van a nacer con déficit de peso, lo que les decíamos pueden ser RCIUs, restricción del crecimiento intrauterino, pueden ser prematuros porque la enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, la eclampsia son motivos por los cuales tenemos que adelantar la cesárea. Entonces entran de cesárea de emergencia. Entonces por eso es que estos bebés pueden nacer prematuros, ¿no? El 70%. Y 20 nacen a término, pero son pequeños para la edad gestacional, ¿no? La eclampsia ocasiona la muerte del feto también entre el 10 y el 37% de los casos, ¿no? Va avanzando la enfermedad hipertensiva del embarazo a una preeclampsia leve, preeclampsia severa y a una eclampsia, y ya cuando es más severo, como por ejemplo una eclampsia, ocasiona muerte fetal. ¿Qué más? Y puede ocasionar hipotermia en el 66% de los casos, ligado a uso de diazepam. Entonces, pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, que están en las gestantes, con eclampsia, que están convulsionando, el tratamiento para estas gestantes que están convulsionando, es decir, que están con eclampsia, ¿qué medicamento usan? Sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, sulfato de magnesio, pero en algunos casos, si no tenemos sulfato de magnesio, algunos utilizan otras drogas como diazepam, fenitoína, lidocaína, pero se ha visto que el uso de diazepam causa también repercusión en otras genes, ¿no? Por ejemplo, hipotermia en el 66% de los casos. El tratamiento siempre va a ser sulfato de magnesio en eclampsia, ¿no? Cuando estén convulsionando nuestras gestantes. Depresión al nacer, 90% de los casos. Mioclonías, taquimia transitoria y un mal trastorno adaptativo, y síndrome de aspiración meconial, ¿no? Hemos dicho que hay un estado de estrés, y nuevamente al revés ahora, la enfermedad hipertensiva de embarazo causa síndrome de aspiración meconial en el 10% de los casos. Trastornos respiratorios, otra vez para que nos acordemos bien, causa taquimia transitoria de racinas, puede causar taquimia transitoria de racina y puede causar síndrome de aspiración meconial. Metabólica, acidosis, porque hay una hipoxia, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿no? Siempre estas tres van de la mano: hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Encefalopatía, si nació asfixiado, y trastornos hematológicos como policitemia, anemia y ictericia. Acá lo importante, la policitemia, ¿no? Entonces, acuérdense nuevamente, paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo me puede causar que sea un bebito con restricción del crecimiento intrauterino porque hay un estado de hipoxia crónica. Y esta hipoxia crónica, en respuesta a nuestro feto, va a generar más glóbulos rojos, y esto va a generar que cuando nazca desarrolle policitemia, ¿no? La policitemia ya saben que se diagnostica con un hematocrito más de 65, ¿no? Entonces, nuevamente, enfermedad hipertensiva del embarazo, RCIU, policitemia. ¿Pueden desarrollar anemia? Sí, es poco frecuente. Ictericia, sí, secundaria, policitemia. Como es más glóbulos rojos, me causa ictericia. Drogas que protegen al feto, los corticoides, hemos dicho que sí son protectores. Sulfato de magnesio ayuda en la eclampsia cuando está convulsionando nuestra gestante. Hay menos incidencia de encefalopatía, menos disfunción motora. O sea, disminuye el riesgo neurológico. Sulfato de magnesio disminuye el riesgo neurológico. Otros son los pacientes hijos de madre diabética. Ya hablaron de hipoglicemia y hiperglicemia, me parece. Algo para resumir. Entonces, la diabetes materna se refiere al estado de hiperglicemia en la gestante, en la madre, debido a una
inefectividad de la insulina o por una disminución de la producción de esta, ¿no? Y esto lleva a trastornos sobre todo de carbohidratos, pero también lípidos, proteína, agua y electrolitos. Entonces, tiene que haber un estado de hiperglicemia en la diabetes mellitus, en la gestante. Igual puede haber diabetes preexistente, son frecuencias. Entonces, esto es importante que se acuerden, las primeras 7 semanas de gestación, este estado de diabetes materna constituye el mayor riesgo para teratogénesis. Acuérdense entonces, primeras semanas, principalmente las primeras 7 semanas, el estado de diabetes materna, el estado de hiperglicemia, ocasiona teratogénesis, malformaciones. Complicaciones, mientras más sea la hemoglobina glicosilada, obviamente va a ser mayor el riesgo de complicaciones en nuestro feto. También es un factor de riesgo independiente para muerte fetal, entonces también aumenta el riesgo de muerte fetal. 30-40% de las muertes son debido a malformaciones, y hemos visto que en las primeras 7 semanas sobre todo. 20-30% prematuridad, y también va a producir asfixia en otro 20-30%. La muerte fetal se produce por hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal. Entonces, una cosa es que la gestante tenga hiperglicemia y tiene alterado la insulina, ¿no? Tiene alterado la insulina. Sin embargo, en el recién nacido lo que va a ocasionar, uno es hiperglicemia, porque va a seguir pasando glucosas altas al feto, pero en respuesta el feto va a generar insulina. Entonces va a haber un estado de hiperglicemia y hiperinsulinemia. Diferente a la gestante, ¿no? La gestante hay hiperglicemia y al contrario su insulina está o hay poca o no funciona adecuadamente. Y esto aumenta el consumo de oxígeno, esta hiperglicemia y hiperinsulinemia, ocasionando una hipoxia fetal. Si es una hipoxia fetal muy importante, puede causar muerte fetal. Si es que no es muy importante, puede causar que el bebito nazca con RSI, ¿no? Que no es lo frecuente, pero sí puede nacer hijo de madre diabética, puede ser un bebito de RSI, pero lo más frecuente es un bebito que nace macrosómico. Lo más frecuente es que sea más. Sí puede ser RSI, sí, pero lo más frecuente es macrosómico. ¿Qué más? Complicaciones del hijo de madre diabética, principalmente hipoglicemia en las primeras horas de vida. Entonces te nace un recién nacido hijo de madre diabética, muy aparte que ya lo vas a ver de repente macrosómico, es un poquito grande, tienes que tomarle sus controles para descartar hipoglicemia. Generalmente lo pedimos entre la hora y las 2 horas, ¿no? Por ejemplo, en el salud le pedimos a las 2 horas de vida. Junto con hipoglicemia, los tres que en ese momento les dije que lo relacionamos: hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿no? Van de la manito. Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Asfixia neonatal, acidosis metabólica. Hay generalmente más riesgo de trauma obstétrico porque son bebés macrosómicos. Pero esto también es muy importante y para diferenciarlo: hijo de madre diabética, macrosómico, más de 4 kilos. Hijo de madre no diabética, macrosómico. El que tiene más riesgo de trauma obstétrico siempre va a ser el hijo de madre diabética. ¿Por qué? Por la acumulación de grasa que tiene, hay una distocia de hombros generalmente. ¿Ya? Entonces, por la distribución de grasa que tienen especial estos pacientitos con hijos de madre diabética, es que generalmente nacen con más trauma obstétrico. Insuficiencia cardíaca, puede haber alteración cardíaca. La hiperinsulinemia hace que haya mayor crecimiento de tejidos, puede haber hipertrofia del miocardio y sobre todo hipertrofia del septum, ¿ya? Del septum. Síndrome de dificultad respiratoria, hiperbilirubinemia, hipervolemia. Entonces, también me puede causar policitemia. Entonces, visceromegalia, inestabilidad neurológica, policitemia, hiperviscosidad, trombosis venosas, secundaria a la policitemia, inclusive algún tipo de malformación como síndrome de colon izquierdo hipoplásico. Existe el término programación fetal. Quiere decir que la exposición a la obesidad materna con o sin diabetes gestacional o tener sobrepeso al nacer también confiere un mayor riesgo para tener obesidad en la niñez y en la edad adulta. Entonces es importante hacerle seguimiento a nuestros pacientes que nacieron hijos de madre diabética o que hayan sido con obesidad sin diabetes gestacional o que sean con sobrepeso, o los que son pequeños también para la edad gestacional, que tienen más riesgo de que en el futuro haya una programación metabólica y hagan que tengan más riesgo de obesidad, ¿no? El bajo peso, lo que les decía también, el bajo peso al nacer, junto con la aceleración del crecimiento, cuando les damos muchas calorías para que recuperen su peso y lo hacemos demasiado rápido, también tiene mucho riesgo en el futuro de que me genere obesidad.
Entonces, no solo los grandes, los macrosómicos, hijos de madre diabética, sino también los PEC, los pequeños para la gestacional, cuando damos muchas calorías inicialmente, les damos mucha fórmula, también tienen más riesgo de desarrollar obesidad en edad adulta. ¿Listo? Ya, entonces acá también, esto también es muy importante que se acuerden, el crecimiento fetal, o sea, porque son macrosómicos, no es por la hiperglicemia, es por la insulinemia, ¿no? El estado hiperinsulinémico es lo que genera que el bebé no salga macrosómico. La insulina es la principal hormona anabólica, anabolismo del feto. Es importante. Bueno, en resumen, el estado de hiperglicemia en la mamá, acá la insulina es, hemos dicho, o baja o funcionalmente no está adecuada, lo que va a generar que también haya hiperglicemia fetal, porque sigue pasando, sigue transfundiéndole a través de los vasos placentarios, va pasando la glucosa en el feto y va a haber hiperglicemia fetal. Puede generar inicialmente anomalías congénitas en las primeras 7 semanas. Secundariamente, esta hiperglucemia en el feto va a ocasionar que produzca insulina. Esta hiperinsulinemia va a generar que cuando nazca nuestro paciente el estado de insulina elevada haga hipoglicemia. Entonces nuestro recién nacido hijo de madre diabética hace hipoglicemia porque hay un estado de hiperinsulinemia. ¿La insulina qué hace con la glucosa? Mete la glucosa a la célula, ¿no? Entonces por eso es que cuando uno mide glucosa sérica pues está bajo, por eso hacen hipoglicemia. La secundaria hiperinsulinemia. Deficiencia de surfactante, también hay una inactivación, el estado de hiperglicemia hace que haya una producción insuficiente de surfactante, entonces nuevamente también es un bebito a término o postérmino, pero también simula una enfermedad de membrana hialina el hecho de que la mamá que sea un recién nacido hijo de madre diabética, porque también haya inactivación de surfactante. Entonces pacientes con distrés respiratorio severo de una causa X, que sea hijo de madre diabética y veamos una radiografía compatible como membrana hialina, obviamente no es un prematuro, es un a término, pero también son candidatos a usar surfactante. Metabolismo hepático inmaduro, a consecuencia del hiperinsulinismo también se altera el desarrollo de algunos órganos, por lo tanto no va a conjugar la bilirrubina indirecta y va a haber ictericia, ¿no? Elevación de la bilirrubina indirecta. También porque va a elevarse las bilirrubinas porque hay un estado de policitemia, porque hay un estado de hipoxia fetal también. Puede haber ACVs, ¿no? Entonces sí, hay ACVs en los neonatos, no solamente en los pacientes adultos mayores, también en los recién nacidos pueden nacer con isquemia cerebral, o hay un estado de hiperviscosidad, puede taparse algún vasito sanguíneo y puede causar también trombosis venosa, ¿no? Anomalías del hierro y todo esto puede causar pobre neurodesarrollo. Lo mismo, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Y la fetopatía diabética se refiere al hecho de que es un bebito que nace grande, macrosómico, con cara de luna llena, con abundante tejido adiposo en el cuello y la parte alta del dorso. Es por eso que les decía que la distribución de grasas es particular en los hijos de madre diabética, ¿no? Es un tejido adiposo más en cuello, en la parte alta del dorso, le llaman cuello de búfalo, por eso es que se presenta mayor distocia de hombros al nacer y más riesgo de trauma obstétrico. Retrasos pueden nacer con retraso de crecimiento, hemos dicho, si hay un estado de hipoxia, es menos frecuente, 10 a 20%, y complicaciones respiratorias por el tema del surfactante, ¿no? Altera la maduración del surfactante. Y las malformaciones congénitas que se dan generalmente en el primer trimestre, sobre todo en las primeras 7 semanas. Lo mismo, listo. Y lo último, hemorragia del tercer trimestre, los riesgos que pueden causar en el neonato. Entonces, hemorragias del tercer trimestre, acuérdense, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y rotura uterina. Son las 3 que tenemos que acordarnos. La hemorragia del tercer trimestre más o menos ocurre en 1.68% de los embarazos, pacientes de 14 a 34 años. El más frecuente de los 3, desprendimiento prematuro de placenta, 62%, placenta 34% y rotura uterina 2%. Entonces, más frecuente, desprendimiento prematuro de placenta. Del 16% de estos pacientes tuvo óbito fetal. Placenta previa se refiere a la inserción anormal de la placenta en el segmento inferior del útero. Más o menos un caso de cada 200 a 250 partos se relaciona
¿En qué casos más ocurre la placenta previa? Multiparidad, abortos previos, endometritis, trastornos hormonales y miomas. Frecuencia, bueno, nuevamente porcentajes, y para diferenciarlos puede ser una placenta previa total, parcial o marginal. Vamos a ver la placenta previa marginal, o sea, la mala ubicación de la inserción del presente es una inserción baja, y la clasificamos en estos tres: una placenta marginal, que está al borde de la apertura del cuello uterino, una placenta previa parcial y una placenta total, ¿no? Una placenta previa total. Entonces, cuando ya va a nacer el paciente o está con contracciones, va a haber dilatación a nivel del cérvix, y esto va a ocasionar que se vaya dilatando los tejidos a nivel de la placenta, y va a llegar a un punto que no se pueden dilatar más y va a haber sangrado. Lo que les decía, hay distensión del segmento y modificaciones a nivel cervical. La elongación, hasta que no pueda elongarse más, va a causar hemorragia. Mientras más contracciones, va a haber más compromiso de algunas vellosidades coriales y fetos basales. No solo es la placenta, sino también pertenece al paciente, al feto, y puede haber también sangrado fetal. Entonces, si hay sangrado fetal, puede ocasionar asfixia o inclusive muerte. Causa síndrome de distrés respiratorio. Entonces puede haber un síndrome de dificultad respiratoria por hipoxia, puede ocasionar una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, puede haber anemia, obviamente, porque hay pérdida sanguínea. El otro, desprendimiento prematuro de placenta, que es el más frecuente, dijimos, se reporta hasta el 1% de los embarazos, de todos los embarazos. Es una enfermedad vascular, hay una rotura de la arteria espiral del útero. Entonces puede estar bien insertada la placenta, pero hay una alteración en las arterias y hay una rotura, lo que menciona acá, de la arteria espiral del útero. Se asocia a trastorno hipertensivo del embarazo, entonces se da en más frecuencia con pacientes con preeclampsia y con rotura prematura de membranas. Entonces me tengo que acordar, paciente con desprendimiento prematuro de placenta se da más frecuente en trastorno hipertensivo del embarazo y rotura prematura de membranas, RPM. 50% en menos de 30 años, controles insuficientes prenatales también, y 46% asociado a enfermedad hipertensiva del embarazo. Mortalidad llega a ser hasta el 50%. No son emergencias obstétricas, ¿no? Tenemos que actuar de inmediato. Ocurre sangrado vaginal, atonía uterina, mortalidad, parto pretérmino, nuevamente es una emergencia, a pesar que sea prematuro nuestro feto, tiene que salir. Distocia funicular, bajo peso, así pequeñitos, hay un estado también de, si es que ha habido un sangrado un poco más, de más tiempo, puede haber un estado de hipoxia también. Apgar bajo, puede haber asfixia, y son nacidos por cesárea. Listo, y la rotura uterina similar, es menos el porcentaje, 0.08%, se incrementa en cesáreas anteriores, o si son varias cesáreas que ha tenido, va a haber una disminución ya de la fuerza de los tejidos y por lo tanto puede haber una rotura uterina, ¿no? Hay roturas incompletas, en mortalidad más o menos el 0.13%, nuevamente Apgar bajo, Apgar menos de 7, secuelas neurológicas también podemos encontrar, pHs bajos, o sea, se relaciona los pHs bajos al estado de hipoxia y asfixia neonatal. Listo, pueden causar muerte perinatal, pueden hacer con encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria a la asfixia, y tenemos que actuar rápido. La extracción, si es que la realizamos en menos de 18 minutos iniciados los síntomas de la rotura uterina, del sangrado, puede que no haya alteración en el recién nacido. Listo, eso sería todo entonces.